Saludos, bendiciones. La gloria, la honra, el poder, el honor es del Señor Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Desde RD, su hermano y amigo Enli Zarzuela, para tener una reflexión de las Sagradas Escrituras. Y en este tiempo tan difícil en que estamos viviendo, es menester tener en nuestras vidas y poner por obra la palabra de Dios. Y vamos a sostener el versículo en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27. Y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Le pedimos a Jesucristo que Él esté iluminando y esté salvando, restaurando, trayendo las vidas a redil. Que Él dé palabra de sabiduría y conocimiento, y que toda oscuridad y toda barrera de opresión, de pensamiento oscuro, caigan por tierra en el nombre de Jesús. Que su palabra esté libertando los cautivos, los oprimidos, que Dios esté haciendo la obra en las vidas que se encuentran en este momento perdido. Que la luz de Jesús y de su evangelio pueda iluminar sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el mensaje titulado ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos prueba? ¿Cuál es el fin por el cual Dios prueba a los que son de Él? Es preciso hacer este señalamiento porque si no entendemos que Dios prueba a los que son de Él, a los que son sus hijos, a los que creen en Él, no vamos a entender por qué nuestra vida está llena de tribulaciones, aflicciones, persecuciones y situaciones adversas que muchas veces perturban nuestra vida, que hacen menguar la fe. Es menester precisar esto porque en una de las parábolas del Señor, la de la siembra, dice la Biblia que cuando vinieron unas de ellas que fueron sembrados entre el camino, dice que los afanes de la vida ahogaron la semilla, la palabra de Dios que había en esos corazones. Es preciso, es menester en un tiempo convulsionado, en este postrero tiempo en el cual estamos viviendo, en el que muchas veces la gente ya se está retirando de lo que es el concepto claro, el creer en Dios, debido a las pruebas, a las luchas, a los momentos tan críticos, a los momentos tan difíciles que se está viviendo. Guerra contra nación, padre contra hijo, hijo contra padre, una posible guerra mundial, carencia de alimento, problema en todos los sentidos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la riqueza, de las posesiones, en el ámbito espiritual. Todo esto conlleva a que la gente en su vida tenga muchas perturbaciones. La reflexión que trataré tiene el objetivo de aclarar por qué Dios permite
¿Por qué Dios nos prueba y cuál es el fin de la misma? Y si hay recompensa o no por el motivo por el que estamos siendo probados. Son momentos, retomando, son momentos difíciles que estamos viviendo. En un momento dado, Jesucristo dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Y esta expresión lo dice debido a la misma incredulidad, a la misma situación adversa que se va a vivir en los posteriores tiempos. En Mateo 24 habla de las señales antes de su venida. En Daniel, Apocalipsis hace referencia a un periodo de gran tribulación, la cual nunca ha existido y nunca la habrá. Y le llaman la gran tribulación porque se va a vivir momentos que nunca se ha vivido. Y los momentos van a ser tan críticos que en Apocalipsis habla de 7 copas de la ira, la cual se derrama, la ira de Dios. Habla de 7 trompetas y habla de 7, son 21 juicios que van a ser derramados en ese momento, 7 sellos también. Y cada uno de esos juicios, lo que se avecina es castigo. Dios es justo y por lo tanto el mundo va a ser probado, dice la Biblia. Y esto le llaman la gran tribulación, el cual va a haber un sistema, un gobierno mundial que va a gobernar al mundo. El anticristo, el falso profeta y Satanás, la trilogía del mal. Y habla la Biblia que van a haber 3 años y medio, el cual se va a estar hablando de una falsa paz. De que va a venir este hombre, va a gobernar y va a traer paz, va a arreglar la situación de caos que se vive en el planeta. Y esto está muy cercano. Después de esos 3 años y medio va a haber 3 años y medio de aflicciones claras, de pruebas, de tormento, de situaciones adversas en el que el anticristo va a expresar clara y abiertamente que él es el anticristo. Y va a estar allá en el templo de Israel, que el tercer templo que está en fase para ser construido, y ahí desde allá va a decir lo que él es, lo que él estaba escondiendo, la máscara que tenía, y era con el fin de engañar al mundo entero. En ese tiempo de perturbación de esos 3 años, últimos 3 años y medio, dice la Biblia que el castigo que Dios va a derramar va a ser tan fuerte que la gente va a buscar la muerte y la muerte va a huir de ello, porque va a ser una agonía bastante terrible, bastante fuerte. Muchos dicen y muchos no creen que Dios sea un Dios que castigue, solo buscan la parte buena de Dios, pero no buscan la justicia perfecta de Dios y la soberanía de Él. Esa parte no la entienden porque no quieren entenderla. Dios es un Dios justo que da retribución, que paga a cada uno según sus obras, y por lo tanto tiene que haber un castigo si es justo. Él sanciona, y los que no creen en Él, dice la palabra de Dios, son condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso dice la Biblia, Juan 3:16 y otro pasaje bíblico. Y que ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Significa esto que el mundo, las obras del mundo, el ser humano es injusto, es malo de por sí debido al pecado que se originó en Adán y Eva. Significa esto que no hay ninguno justo. Y en tal sentido, debemos ser probados. Algunas interrogantes que se me presentan son las siguientes. ¿Qué querrá Dios enseñarnos a través de las aflicciones? ¿Dios prueba a los justos? ¿Qué dice la Biblia de la soberanía de Dios? ¿Por qué tiene que ser en el momento difícil que buscamos a Dios? ¿Podemos negar a Dios en los momentos difíciles y en los momentos de abundancia? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre
cuando venga a la tierra, es decir, Jesucristo? ¿Cuáles tiempos estamos viviendo? ¿Y cómo Dios probó a su pueblo Israel? Esas fueron algunas de las interrogantes en esta breve reflexión. He tomado el pasaje bíblico de Job. La mayoría de las personas citan al siervo Job debido a que este hombre fue pasado por un crisol, por una prueba bastante fuerte, bastante difícil, siendo aún, como dice Job 1, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice las Sagradas Escrituras que Dios permitió que su fe sea pasado por la prueba. Y en la misma habla que este hombre tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Y que en un mismo día fueron muertos los 10. Y asimismo sus riquezas fueron un detrimento, cayeron, se desvanecieron. Sus criados, sus servidores también fueron muertos a espada. Un conjunto de situaciones adversas ocurrieron en este hombre llamado Job. Jesucristo habló de él. Los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento hacen alusión de Job. También los profetas mencionan la paciencia de Job, del justo Job, y cómo fue probado a través de las aflicciones, adversidades y situaciones caóticas que vivió en su vida. Este hombre perdió la salud, este hombre perdió sus posesiones, este hombre perdió las personas familiares que estaban cerca, fueron quitadas, las amistades, los criados, los servidores de él fueron quitados. Las amistades también se levantaron contra él. Los llamados amigos vinieron a consolarlo, pero luego se levantaron expresando algún mal ha cometido, algún pecado. Y como si fuera poco, la esposa se le acerca debido a que ve a Job en una situación en la que su salud fue una de las que casi llena la copa. Dice que le cayó una alteración en la piel, una llamada sarna, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies, de los dedos de los pies. Y su esposa se le acerca y le dice que si todavía él mantiene su fe, aún retiene tu integridad, dice la Biblia en el versículo 9, maldice a Dios y muérete. Ese fue el consejo de su esposa. Un hombre derribado, un hombre que no encontraba consuelo, un hombre que expresa después de esto, le dice, no recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Eso significa que Job estaba en una situación muy fuerte. Y dice el pasaje bíblico, sé que mi Redentor vive y que al final se mantendrá firme en la tierra y después que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré con mis ojos, yo y no otro, como anhela mi corazón dentro de mí. Job 19:25. A pesar de todo esto, este hombre mantiene la integridad, mantiene una actitud positiva, sólida, y cree que Dios va a levantarle y que aunque su cuerpo sea destruido, habla aquí de una resurrección de su alma, de su cuerpo, de su espíritu. Que va a resucitar su cuerpo. Dice que él mismo va a verlo y no otro. Y eso anhela su corazón dentro de él.
Dice que sus fuerzas desfallecieron. Y este libro de Job habla de situaciones bastante complejas. A un hombre que dice la Biblia era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así Dios permite que sea probado. Dios sabía lo que había dentro de su corazón, pero permitió a Satanás que él viera en Job que era un hombre de Dios. Jesús más adelante habla en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Y esta palabra la dice en la misma semana en el cual iba a ser crucificado, en un momento bastante tedioso de su vida, y que todo lo iban a dejar, se iban a escandalizar, se iban a apartar sus discípulos, y que lo iban a dejar solo. Él expresa que a través de las situaciones adversas debemos tener paz, debemos de confiar, porque Él ha vencido el mundo. Y cuando habla de aflicción, habla del término en griego crisis, que significa presión de todo tipo, estrechez, angustia, persecución y tribulación. Es decir, que vamos a ser probados de toda manera y de toda forma. El término confiar es del griego tarseo, que significa tener valor, ánimo. Cuando habla de confiar es tener ese valor en Dios. Jesucristo nos habló a través del tiempo, nos expresa que somos bienaventurados cuando por su causa somos probados, estamos pasando adversidades, tribulaciones, situaciones difíciles. Dice la Biblia que somos bienaventurados, porque asimismo probaron también a los profetas y a los hombres de Dios. La Biblia nos llama a regocijarnos en medio de las pruebas. Parece algo tonto y algo sin sentido, pero es el mandato bíblico. El apóstol Pablo, uno de los hombres que Dios utilizó, que Jesucristo usó, mayoría de sus cartas, más de 10 cartas, le escribió desde la cárcel. Una de ellas, o la última, llamada Filipense, le escribió estando en el calabozo. Y es una carta bastante profunda, te invito a leerla. Esa carta la escribió él estando allá en ese calabozo, cautivo por el imperio romano, por predicar la palabra de Dios. Y ahí habla que debemos de gozarnos, gozaos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y habla de que debemos estar gozosos en cada momento que estemos pasando pruebas, adversidades y situaciones bastante difíciles. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir a ella. Aquí habla de una prueba, y que Dios no permite prueba que no seamos probados más para allá, sino que Él nos prueba en la justa dimensión en la que podemos soportar. Esta debe ser una de las esperanzas, que Dios no nos va a probar ni nos va a exigir más de lo que no podamos dar. En Romanos 12:12, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicado a la oración. Nos habla que debemos perseverar, debemos estar firmes, debemos gozarnos y debemos perseverar en el sufrimiento. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halla en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfecto y completo, sin que os falte nada. Santiago 1:2-4. Es decir, nos ordena, nos manda el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, a tener fe, a tener gozo, a tener un sumo gozo por el hecho de que seamos probados.
Parece contradictorio, pero en Dios, para el mundo, es contrario. Para Cristo, todo lo de Cristo es contrario. Por eso no lo entendieron, porque su corazón estaba endurecido. Los apóstoles en el año 70, sus discípulos fueron probados a grande escala. La Biblia muestra, la historia habla que ellos padecieron persecución por el nombre de Jesús, por pregonar la palabra de Dios. Fueron insultados en cárceles, padecieron todo tipo de aflicciones. Los gobernadores romanos, después de la muerte de Cristo, persiguieron. Fue una persecución fuerte en el que en el Coliseo romano los emperadores se divertían viendo morir por las fieras, por el fuego, a los creyentes que profesaban a Cristo. Esos discípulos, esos profetas, padecieron muchas situaciones. Cristo se lo había dicho, se lo había expresado. Fueron dispersados y murieron muchas personas. También en el año 300 y tanto murieron muchos creyentes debido a su creencia en Cristo. En el año 1500 tanto también fallecieron muchos creyentes. Hoy por hoy también hay naciones en las cuales no se permite pregonar la palabra de Dios. Y los creyentes tienen que hacerlo sutilmente para llevar el mensaje. Esto significa persecución, tribulación y aflicción, el cual vamos a tener, y que por tal motivo somos bienaventurados. Y dice aquí en Santiago 1:2 que la prueba produce fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, el resultado final es ser unos creyentes firmes y completos. Otro pasaje bíblico nos habla que nos ha sorprendido algo que sea extraño, que no nos extrañemos de que las pruebas que estemos pasando sean algo excepcional, sino que debe ser algo de continuidad en nuestra vida, y que debemos regocijarnos. Somos bienaventurados, somos dichosos. Debemos regocijarnos siempre y alegrarnos, porque vamos a obtener recompensa en los cielos, y esta recompensa va a ser grande, según Mateo 5:10 al 12. Dios prueba al justo, Dios aflige al justo. Nuestra fe tiene que ser pasado por el crisol, como se expresa. No podemos dejar la esperanza atrás, ni la fe en Dios. Para muchos es bueno en la abundancia servir a Dios, pero en los momentos difíciles, cuando los discípulos le dijeron al maestro que ellos no se van a apartar de ellos, especialmente Pedro, le dijo: se van a apartar de mí. ¿Y cuando ocurrió esto? Cuando el maestro fue llevado para ser crucificado. Todos se escandalizaron, se apartaron. Y Pedro, uno de ellos, fue que lo negó. El maestro Jesús se lo había dicho: me vas a negar, Pedro, 3 veces antes que el gallo cante. Y efectivamente fue negado. Su fe fue probada en ese momento. Los momentos difíciles es que Dios nos prueba, y ahí nos daremos cuenta que tenemos por dentro. En una oportunidad Dios sanó, libertó de una lepra a 10 leprosos, y uno de ellos fue que volvió a darle la gracia, mientras los 9 se fueron, y Jesús le dice: ¿y dónde están los otros? Es bueno buscar a Dios en los momentos buenos y en los difíciles. Lo estamos buscando, estamos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros. Estamos angustiados, o nos queremos apartar de Él, o blasfemamos su nombre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No es solo proclamar que Jesús es Cristo,
Dios soberano, Señor nuestro. Es en medio de las adversidades, de los momentos más difíciles de tu vida, pedirle a Él en oración y súplica, como dice la Biblia, que te dé fortaleza. Nuestro temor debe estar arraigado, cimentado en Jesús. La Biblia habla de dos personas, de dos situaciones, un hombre prudente y un hombre insensato. Y tanto el prudente como el insensato, dice la Biblia, que vinieron vientos, tempestades, adversidades, Mateo 7, y que el que estaba firme, sólido en la roca, aunque vinieron esas tempestades, se mantuvo firme en su casa porque estaba cimentada en la roca. A diferencia del insensato, dice la Biblia, que vinieron tempestades, viento, y la casa cayó, y su ruina fue grande, dice la Biblia. Mateo 7. Todo el mundo va a padecer, todo el mundo va a tener situaciones adversas en este mundo. La diferencia está en qué tenemos cimentada nuestra fe. En la arena o en la roca inconmovible por los siglos de los siglos, que es Cristo. Por eso la importancia de cimentar, de sembrar, de cultivar, de venir a Él en súplica y oración para que nos dé fortaleza en los momentos más difíciles, más caóticos que podamos estar pasando. Y como decía al principio del mensaje, va a haber un tiempo, y el tiempo se está avecinando, en el que el mundo entero va a ser probado, dice la Biblia, como nunca la ha habido, nunca ha existido. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga en la tierra? Y por último, en esta reflexión, para aquellos que Dios sabía de antemano, Él también predestinó a ser conformado a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos y hermanas. ¿Qué diremos si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó a padecimiento, a luchas, pasó hambre, pasó situaciones adversas? ¿No nos probará también a nosotros? A Cristo como hombre tuvo que padecer, tuvo que tener situaciones adversas. Y ese texto en Juan 16:31 establece: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios prueba a los de Él. El mundo va a ser probado. La diferencia va a estar en si estamos cimentados en la roca, que es Cristo, o en la arena. Dios nos prueba. Dios nos permita entender que debemos de, en esos momentos críticos, pedirle a Él que nos dé fe. Y recuerda, las aflicciones son momentáneas y nos sirven para pulir nuestro carácter y nos sirven para mostrar lo que nosotros tenemos dentro. Es bueno alabar y bendecir a Dios en los momentos buenos, pero en los difíciles, ¿dónde estamos? Pidamos a Dios que su misericordia nos alcance y que la fe no nos falte hoy, mañana y siempre. Bendiciones.